Continuamos en Argumentos conversando con el diputado Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, sobre la Ley de Armonización Tributaria. Hemos también tocado otros temas que se debaten dentro de esta Comisión de Economía y Finanzas. Si usted tiene preguntas, hágalas a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter, y mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista. Conversábamos en el primer segmento, diputado, que pues esta ley además ha sido explicada por las cámaras de comercio a nivel regional en algunos sectores para que los comerciantes que tenían dudas, inquietudes. Muchos aseguraban que este año, además de lo difícil que había sido, pues la cantidad de impuestos desproporcionados que tenían que pagar, hacían que, bueno, se vieran obligados a cerrar su Santa María, porque había más impuestos que pagar que lo que estaban recibiendo de ingresos producto de sus ventas. ¿Cómo se puede beneficiar el comerciante con esta ley de armonización? ¿Qué viene a armonizar? Sí, bueno, esta es una ley marco que viene a organizar los tributos estadales y municipales, que establece una serie de limitaciones. La primera, que los únicos tributos que se pueden aplicar en estados y municipios son los que están previstos en la Constitución y en la ley nacional. Ya eso establece un límite. Nadie puede inventar en un municipio o en un estado un tributo que no esté previsto en ley nacional o en la Constitución de la República. Ya eso establece un primer límite. Establece además un segundo límite, que es el tema de las alícuotas en materia de actividad industrial y comercial, 3% en lo general y 6.5% en las que son más lucrativas. Sí. Establece también un plazo de adaptación para los estados y municipios de sus normas tributarias de 90 días, como toda ley tributaria, mientras dure la vacación legis de esta ley de armonización tributaria. Es decir, es una ley que viene a organizar el tema de los tributos nacionales, estadales y municipales, y en ejercicio de las potestades organizativas del Poder Legislativo Nacional como competencia del Poder Nacional. Entonces, bueno, creemos que es una ley que viene a contribuir a la mejora de los comerciantes, de los industriales, porque el peor resultado es que, como consecuencia de la carga impositiva, el comerciante tenga que cerrar, porque deja de generar empleo, deja de producir impuestos. Más vale que produzca algún impuesto antes de que tenga que cerrar y no produzca ninguno. En consecuencia, como te decía, creo que el límite a esa voracidad fiscal de estados y municipios era una necesidad, y creo que también hay que poner algunos límites al tema de la voracidad fiscal del Poder Nacional. Ahora los municipios, las alcaldías van a tener que revisar y que ajustar, porque pueden haber algunas ordenanzas que tengan otros impuestos. Había algunos estados que habían creado impuestos al tránsito de los bienes producidos en otro estado. Por ejemplo, si yo criaba ganado en el estado Barinas y pretendía matar en el estado Portuguesa, tenía que pagar un derecho de tránsito en el estado receptor. Ese impuesto no está previsto constitucionalmente, ni está previsto en ninguna ley nacional. En consecuencia, no puede ser cobrado por los estados y municipios. Todo esto viene un poco a poner límites a esta voracidad fiscal que los estados y municipios, frente a la ausencia del situado nacional, que ya hoy no les llega, pues no hay una venta de petróleo, por lo menos de manera transparente, que se puede decir se vendieron tantos barriles de petróleo, ingresó tanto al fisco nacional y se distribuye tanto como consecuencia del situado constitucional. Ese situado hoy prácticamente es inexistente, producto del tema de las sanciones y del bloqueo, y en consecuencia los estados y municipios tienen que valerse por sí mismos, y salieron todos a buscar ingresos de cualquier mecanismo. Por eso entonces se dicta esta ley, para que esos mecanismos tienen que ser única y exclusivamente los previstos constitucionalmente y previstos en ley nacional. Como dice usted, organiza. Ahora tienen un lapso de 90 días. Estamos hablando de que tienen 3 meses. Sí, para adaptarse, que es el tiempo que dura la vacación legis después de ser publicada en Gaceta Nacional. Todavía no ha sido publicada en Gaceta Oficial, no se le ha dado el ejecútese por el Ejecutivo Nacional, que es el procedimiento constitucional de promulgación de la ley, y en consecuencia, después de publicada, empiezan a correr los 90 días. Es decir, el proceso de adaptación puede ser hasta antes de su promulgación, y después de su promulgación 90 días más. ¿Para cuándo se espera que el Ejecutivo promulgue la ley? En cualquier momento, porque en principio es una ley propuesta por el Ejecutivo Nacional, sí, que no debería tener observaciones, y creo que consensuada con algunos sectores económicos, con industria, con algunos sectores comerciales, con las que se conversó previamente y con las que se hizo la consulta pública previamente. También se hizo la consulta con alcaldes y gobernadores, y escuchamos la versión de todos los actores para poder arribar a una ley lo más equilibrada posible. Ok, y en ese proceso de consultas, pues me imagino que también encontraron puntos diferentes, divergentes, y finalmente puntos de encuentro. ¿Cómo lograron consensuar principalmente cuál era la demanda de los sectores de Conindustria? La demanda de los sectores industriales y comerciales y de las cámaras de comercio, incluso las cámaras de base,
planteaban el exceso del cobro de impuestos por parte de estados y municipios, a lo que la ley definitivamente viene a poner correctivos. Claro, como lo veían ustedes ahí en el artículo 31, lo presentamos en el primer segmento, 3% para las actividades de servicios básicos y un 6% para otras actividades que generen, que son como más lucrativas, las actividades de minas, publicidad, juegos, licores, tabaco, etcétera, que son unas actividades que se suponen mucho más lucrativas para el comerciante o para el industrial, y en consecuencia pueden ser pechadas con una alícuota más alta. Pero la alícuota general es esa que está prevista en el artículo 31, del 3% de los ingresos brutos obtenidos para el impuesto a la actividad comercial e industrial. Ok, que esa más que todo, pues en líneas generales, todo tipo de comercios, servicios, índoles similares. Y las del 6%, bueno, como usted lo mencionaba, otro tipo de actividades que son muy lucrativas, joyas, publicidad, relojes, piedras preciosas, así como también los licores, tabacos, cigarrillos, que además, pues, siempre han tenido como un... Siempre han tenido una alta carga impositiva, pero se supone que la intención del tributo para licores y cigarrillos es que un poco pueda retribuir el daño social que produce, las enfermedades que como consecuencia de ello los que los consumen conllevan, y es una forma del Estado resarcir esa carga que le imponen actividades como licores y cigarrillos, por ejemplo. Ahora estábamos hablando de otros de los temas que también están dentro de la agenda de esta comisión. Se esperaba que esta ley pues se promulgara pronto, según lo veíamos también en la reunión de FEDIndustria y otros sectores comerciales que habrían solicitado la ley de armonización tributaria, y quedan otros asuntos pendientes dentro de esta Comisión de Economía y Finanzas, como usted lo mencionaba, impuesto a las grandes transacciones financieras que viene. Eso no está en la agenda, es una propuesta nuestra como oposición para el gobierno. Sabemos que hoy no hay ambiente o no hay ánimo del gobierno de reducir impuestos, pues tiene una situación económica bastante apremiada. Entendemos la situación que vive el país, pero entendemos que tampoco puede establecerse un régimen tributario al consumo en divisa, pues eso desincentiva el consumo en divisa, ralentiza el aparato económico y produce mayor inflación en bolívares. Claro, es parte pues de, digamos, las preocupaciones que también tiene hoy por hoy la población venezolana ante los índices, y además de inflación. Y nosotros como voceros de esa población, claro, porque el tema de la inflación, el tema de la falta de poder adquisitivo del salario son necesidades que la gente vive todos los días. Una canasta básica cuesta entre 450 y 500 dólares y el salario mínimo no alcanza ni siquiera $30. Y en alguna oportunidad escuchamos que habían propuesto además una ley del salario mínimo donde pudiera equipararse a la canasta básica en cierta forma. Pero para eso, Rosa, es indispensable que se haga transparente la necesidad del levantamiento de sanciones y de la posibilidad de que Venezuela venda su petróleo en el mercado internacional sin ningún límite, sin ningún estorbo, como lo son al día de hoy las sanciones. ¿Cómo funciona el aparato económico venezolano? El dueño del subsuelo somos todos los venezolanos y lo administra el gobierno nacional que está de turno en Miraflores. Entonces, ¿qué hace ese gobierno nacional, que es el dueño de PDVSA, que todos los venezolanos son los dueños de PDVSA, pero que administra PDVSA en nombre nuestro, saca petróleo del subsuelo y lo vende en el mercado internacional? Luego de esa venta, Petróleos de Venezuela reportan al Ministerio de Finanzas y al Banco Central las divisas que como consecuencia de ello llegan, y luego esas divisas se redistribuyen entre todos los venezolanos para cubrir nuestras necesidades. Y que vimos que en esa administración la corrupción pues también lamentablemente también fue un la corrupción se ha atravesado y ha implicado unos gastos muy onerosos para los venezolanos. Se habla en el caso de PDVSA Cripto, se habla de un robo por el orden de los 30.000 millones de dólares, dicho por los propios actores, dicho por los propios actores del gobierno, que han señalado a sus propios correligionarios que pues todos esos señores que estaban en PDVSA son rojitos, ninguno son de oposición. En consecuencia, a los últimos 3 presidentes de PDVSA han terminado presos o perseguidos: el señor Ramírez, los 2 últimos presidentes, uno preso y otro muerto en cautiverio. Es decir, tenemos una situación de verdad terrible con el tema de la administración petrolera. Pero eso el tema de las sanciones también ayuda a que ese tipo de situaciones se presenten, porque con el tema de las sanciones no hay una administración transparente que pueda decir: yo le vendí 100.000 barriles de petróleo a Rosa, me lo pagó a $75 por barril, y aquí está la consecuencia de la multiplicación de $75 por 100.000 barriles, y eso equivale a tanto que entra al Banco Central de Venezuela por la vía normal de una transferencia bancaria de quien me compró el petróleo. Bueno, hasta ahora tenemos que ir a una pausa, pero vamos con este tema al regreso, el tema de la transparencia que exigen los ciudadanos sobre la administración del dinero de nuestro país.
PDVSA, que lamentablemente pues también, además del tema de las sanciones, el tema de la corrupción de lado y lado, lo vimos también con el caso Monómeros, lo vimos con el caso de PDVSA. La población quiere respuestas, quiere transparencia, quiere justicia y también quiere que el salario mínimo pues sea lo más justo. Le alcance para ese mercado. mercado. El poder adquisitivo. Al regreso de la pausa.